Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo el placer y el honor de tener pues aquí en Pater Noster a nuestra hermana Natalia Osorio. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, hermano José. Pues fue muy inesperado y una bendición pues que me hayan invitado a este canal y bueno, todo para la gloria de mi Dios. Así es, así es. Nuestra hermana nos trae un testimonio muy bonito, muy bonito, y también muy valiente, porque no todas las personas que salen de los testigos de Jehová, bueno, ya hemos dado una pista, ¿no? Pues terminan bien, ¿no? Conozco muchas personas que han necesitado ayuda psicológica porque han perdido todo, ¿no? Al salir de la organización, pues han perdido prácticamente todo, la economía, la vida social, la familia, etcétera, ¿no? Y yo, pues, le agradezco pues a Dios por la vida de nuestra hermana, que es una valiente, y que quiere testimoniar, ¿verdad? Su testimonio, valga la redundancia, para que nuestros hermanos pues no lleguen a caer en las garras de esa secta tan tóxica, ¿verdad? Que destruye cientos de familias en el mundo entero. Pues, hermana Natalia, me gustaría que se presentara un poquito ante nuestra audiencia y nos contara, pues, quién es Natalia Osorio. Claro que sí, bueno, no, pues antes de comenzar me gustaría pues para que el Señor se haga presente porque pues uno solo es un instrumento de Dios, hacer una pequeña oración. Entonces, bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, en esta tarde, noche o mañana, cuando sea que tus hermanos estén viendo este video, te damos muchas gracias por permitirnos tener estos espacios para compartir, para hablar de todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, de tus obras santas, de que tú lo eres todo y nosotros somos nada y que sin ti nada podemos. Ven, Señor, y toma este canal, a tu hijo José, a mi persona y a todos los hijos que vayan a escuchar este testimonio, para que todos sean cubiertos con tu sangre preciosa en virtud de tu divina voluntad, y así todo sea para mayor gloria tuya y mayor confusión mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues me presento, mi nombre es Natalia Osorio, vengo de la ciudad de Manizales, en Colombia. Nací en un pueblo de acá cerca que se llama Chichiná, tengo en el momento 25 años. Em, Pues en general soy una hija amada de Dios que simplemente pues ha encontrado el amor de Dios en su vida, que ha permitido que Él la guíe desde muy pequeña sin saberlo, que no sabía que era Dios, pensé que era por mis propias fuerzas y que me ha enseñado muchas cosas en el camino para llegar a donde estoy hasta ahora. Excelente, excelente. Yo creo que ahora la hermana que me comience, ¿no? A dar su testimonio, pues me gustaría que estuviéramos realmente atentos, ¿no? Porque no todo el mundo pues tiene el lujo, por decirlo así, de tener a una persona ex testigo de Jehová, ¿no? Contándole pues su historia. Pues hermana Natalia, pues cuando desee, pues puede comenzar a dar el testimonio. Bueno, no, pues eh, sobre todo y pues antes de empezar el testimonio, quiero decir que pues con mi testimonio no busco ofender a nadie ni separar aún más la familia humana que somos, porque independientemente de lo que sea, todos somos hermanos del mismo Dios. Todo va desde el amor, todo va de la mano de Dios y de la Virgen María, porque pues ellos son la razón de nuestro existir, nada más. Entonces, pues, si en algo eh, llego a causar alguna ofensa o algo así, espero que no vaya a ser conscientemente ni tampoco que vaya a ser en miras de dividir más, sino de antes acercar más al amor de Dios, porque ya hay mucha división en el mundo, como para desunir aún más en estas cosas, ¿cierto?
Entonces, pues no, en general, ¿qué puedo decir? Desde muy pequeña era dada a hablar con Dios, siempre buscaba como esa comunión con Él, pero no lo conocía. Entonces, pues fui bautizada en la iglesia católica cuando era bebé y es lo único que llegué a conocer como iglesia católica cuando era una bebé, ¿cierto? Ya como cuando tenía unos 4 o 5 años, creo que más pequeña, mi mamá ingresa a los Testigos de Jehová y pues esto fue por influencia también de su familia, sobre todo de su madre, que pues ellas todas fueron evangelizadas para llegar a los Testigos de Jehová. Y ahí crecí, la mayor parte de mi infancia pues fue mientras ella estuvo en esta religión, em, organización como le dicen algunos. Y bueno, pues durante este tiempo en el que estuve allá, pues conocía que nos invitaban mucho a leer la palabra de Dios, a estudiar, a evangelizar, bueno, de casa en casa, como es muy conocido, y todo esto. Pero había como algo que no me cuadraba, y cada vez que quería leer la palabra de Dios, pues no lograba como leerla, ¿cierto? Llegaba a un punto en el que ya no era capaz de leerla más. Y en el transcurso del tiempo en el que estuvimos en esta religión, pues uno aprende muchas cosas, y pues como yo no conocía la iglesia católica, pues simplemente no creía en ella. Yo decía como no, pues la iglesia católica entonces no es. Simplemente seguir a Dios, hablar con Él y ya. Pues no conocía nada que tuviera que ver con el amor de Dios. Entonces, pues llega una época en la que hubo una situación muy fuerte, en la que mi madre, pues algo muy personal de parte de ella, en la que mi madre decide separarse salirse de los Testigos de Jehová. Pues yo quería seguir volviendo porque era lo único que conocía de fe de Dios, pero Dios se valió de mi madre, que estaba como en esa búsqueda de Dios, de su propio crecimiento personal, de su testimonio y todo esto, para que todos nos alejáramos de una sola vez de los testigos. Pues no hubo pues que yo sepa, porque pues también era muy pequeña, no hubo como una situación muy fuerte o muy adversa que nos dijera, no, no nos podemos ir de los testigos. De pronto sí se presentaron problemas en el camino, pero pues gloria a Dios salimos de ahí sin ningún tipo de problema o situación muy fuerte, gracias a Dios. Hermana, Y ya después, una, ¿sí? una cuestión que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque una persona cuando sale de los testigos de Jehová, pues se convierte en un apóstata. ¿Usted Ujú. sufrió ese tipo de, de desplante de los integrantes de los testigos de Jehová? Porque para ellos, una persona que abandona la secta, pues ni siquiera pueden saludarlo. Pues lo que es personalmente a mí, pues gloria a Dios no me llegó a pasar nada, porque pues yo era prácticamente una niña, tenía unos 11 o Claro. 12 años. Pues no sé mi mamá cómo le iría en el camino, porque pues ella sí creo que vivió cosas fuertes, pero nunca nos comentó nada al respecto. Entonces Claro. no sabría bien si llegamos a pasar por ese proceso. Pues es ahí, vale, lógicamente, ¿no? Si usted era niña, pues los testigos de Jehová no la iban a tomar de esa manera, ¿no? Pero seguramente, y sería interesante, ¿no? También de escuchar a su mamá, ¿no? Cómo vivió ella su salida, ¿no? De esta organización, porque ellos se llaman organización, ¿no? Ellos todo lo que huela a religión, pues parece que eso no va con ellos, ¿no? A pesar de que leen la Biblia, bueno, una Biblia, una versión bastante adaptada a los testigos de Jehová, ¿no? A las doctrinas, ¿no? Porque Dios no es responsable, ¿no? De lo que dice
la Biblia de los testigos de Jehová, ¿no? Donde Jesús pues sería un Dios pequeñito, ¿no? Ujú. Y eso no lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por tanto, Dios, en ese tipo de declaraciones de la Biblia, pues Dios no es responsable, ¿no? Sino que los responsables son los artífices de esa Biblia, ¿no? La Watchtower, ¿no? La organización de los testigos de Jehová, que es la que maneja todo ese tejemaneje. Sigue, hermana, por favor. Ujú. Sí, no, pues para la gloria de Dios salimos de ahí, pero después de salir de ahí, pues tuvimos como un momento en el que ya no sabíamos para dónde íbamos, como personas individuales que éramos y como familia en general. Entonces tomamos esta decisión de que toman muchas personas hoy en día. Yo sé que existe un Dios, pero no sigo ninguna religión o organización o lo que sea, nada, solo Dios. Entonces, pues yo sí que di un tiempo como a la deriva, como, bueno, pues existe Dios, pero entonces, ¿qué? Entonces ahí, pues yo en ese momento no entendía, pero ahora sí comprendo que es que uno desde que es engendrado y desde antes de ser engendrado, uno tiene el germen divino de Dios. Entonces uno siempre está llamado a seguir a Dios, a buscar a Dios y amar a Dios sobre todo. Entonces, como está ese germen divino de Dios, pues uno siempre va a buscar la forma de seguir a Dios, pero en ese momento no lo comprendía. Y pues ahí empiezan muchas cosas que marcaron parte también de la infancia, que fue empezar prácticas de nueva era, que con gregorianos que llaman, y cosas así. Y pues todo esto obviamente era como en pos de llenar esos vacíos de Dios. Uno no lo sabía en ese momento, pero era en pos de buscar ese fin, el fin para el que fuimos llamados, que es Dios. Entonces, pues, sí llegamos como a tener las prácticas, que las velitas de aroma, que los cuarzos, que velitas de yo no sé qué, que para llamar aquí yo no sé cuáles, y así, cosas así por el estilo. Pero entonces justo hubo un punto específico en el que una familiar de mi mamá decide visitarnos y pues era una familiar que ella no visitaba a nadie. Ella era de ir, saludar y volvía y se iba. Y ella dijo, vengo a visitarlos, a conocerlos, porque no nos conocíamos y me voy a quedar un mes visitándolos. Nosotros como que, pero una visita de un mes, pues Ante eso la no es normal. Sí, sí. Y pues era una tía de mi mamá y ella, desde que llegó, se le notaba que era católica con las católicas, señoras católicas que se conocen. Entonces ella dijo como, ah, pero venga, vamos a rezar el rosario, ¿cierto? Nos decía a las 7 de la noche todos los días. Y nosotros éramos como, ¿qué? ¿Pero qué es eso? Pues, sobre todo de mi parte, yo era totalmente ignorante de que existía el Santo Rosario, de que se rezaba el Padre Nuestro o un Ave María o el Gloria. Yo sí sabía que existían las iglesias, pero a mí me daba mucho miedo entrar a las iglesias porque yo sentía que las imágenes me miraban. Y que es algo muy complejo que también viene como de los testigos y esto, que bueno, en cuanto a lo de las imágenes y no solo de los testigos en general, nuestros hermanitos de otras formas de fe, pues también no comparten lo de las imágenes, ¿cierto? Entonces, pues uno como que llega con eso en el corazón de lo que vivió en su infancia y se le complica orar con imágenes, porque uno cree que estás adorando la imagen y no Dios, porque uno no sabe lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, pues tampoco conocía que era una hora santa, yo no conocía la Santa Eucaristía y mucho menos la confesión. Entonces ella nos decía como, ah, vamos a ir a la misa de domingo. Y yo decía como, no, qué pereza, yo por allá no, por allá no quiero ir, esto no es para mí. Entonces, pues sí, mi mamá empezó a rezar el Santo Rosario y nos decía que lo rezáramos con ella.
Y la Virgen María pues se valió como de eso, como para empezar a tomar posesión de nuestra familia, de nuestra casa y pues llevarnos a Dios, porque pues uno en este camino también se da cuenta que la artífice de todo es la Virgen María, ella es la que nos lleva a Jesús. Y pues la verdad yo no le creía mucho hasta hace unos meses, la verdad, a pesar de que soy católica, me costó bastante el dogma mariano, pero creo que era como por las carencias maternales que venían desde mi infancia, que eso también lo marca mucho, las heridas, el pasado, todo lo que uno vive en la vida marca el presente que uno vive hoy en día. Entonces, pues sí, logramos pues llegar a la iglesia. Yo pues iba con mucha pereza, a mí no me gustaba hacer el Santo Rosario, no me gustaba ir a misa, ni mucho menos que me invitaran a nada que tuviera que ver con oración, pues no me parecía. Y entonces, pues a causa de esto, pues sí íbamos a la misa de los domingos y hacíamos el Santo Rosario y todo, pero hasta ahí. Entonces, pues a raíz de esto, la Virgen María, pues como siempre pasa en las cosas de fe, Dios tiene que desacomodar para poder acomodar. Entonces, para poder empezar a acomodar, la familia estaba desacomodada totalmente. Yo con mis cosas, mis padres, mi hermano. Y entonces al todos estar tan desacomodados, pues se veía que la familia se iba a acabar, se iba a quebrar. Hasta que hubo un momento en el que, pues el primer auxilio que la Virgen María nos mandó fue la tía de mi mamá. Y el segundo auxilio que la Virgen María nos mandó fue un compañero de trabajo de mi papá, que le dijo como, bueno, te quiero invitar para que vayas a un grupo, te puedes servir, para que vayas con tu familia. Entonces, pues efectivamente nos llevó a un grupo de evangelización que se llama María Mediadora. Es fundado aquí en Manizales. La verdad, yo no sabía que en la iglesia existían grupos de oración. Yo pensé que solo era camandulear, ir a misa y ya. Entonces llegamos a ese grupo y pues yo me sentí como que hubiera entrado a un grupo evangélico de un garaje, porque pues era literal como en un salón y todo. Y yo dije, ¿qué me metí ahora? ¿Qué es esto? Y más porque pues allá la alabanza es muy alegre, muy de cantar, de aplaudir, de alabar a Dios y todo eso, con música. Pero entonces ahí fue que me di cuenta que existen los grupos apostólicos en la Iglesia Católica. Y pues, gloria a Dios, ahí el Señor se valió para que viviéramos un seminario de sanación y liberación, restauró la relación entre mis padres. También pues conocí, empecé a conocer ahora sí de verdad a la Iglesia Católica. Entonces, pues ya no me daba tanta pereza ir a misa, pero todavía tenía una cosa que no me dejaba seguir, que era que yo decía, ¿para qué me voy a confesar si el Padre es más pecador que yo? Lo que dicen muchos. Yo decía, no, pero es que qué pena contarle a un padre todo lo que yo hago, dejo de hacer, eso no me parece. Y pues justamente hubo una vez en la que mi mamá decide ir a confesarse y yo vi que ella salió de allá llorando a la mar de lágrimas y yo, santo Dios, bueno, ¿qué será eso? Y bueno, me guían para llegar a la confesión. En la primera confesión me acuerdo que fue de muchos nervios porque pues nunca había hecho algo así en mi vida, pero se sintió así como cuenta Fernando Casanova su testimonio. Se siente como si se cayeran cadenas o un peso gigante encima con la primera confesión que uno hace. Entonces, pues ahí uno se da cuenta del valor tan inmenso que tiene la confesión, porque uno dice, bueno, sí, es un sacramento, pero uno no sabe verdaderamente qué es ese sacramento. Uno se preocupa más por todos los demás sacramentos que pues obviamente también son importantes, pero la confesión es muy gratificante, porque pues no es solo confesar al sacerdote las faltas que uno ha cometido, sino que ni siquiera no se las está confesando al sacerdote, sino que es Jesús a través del sacerdote.
Ahí es donde Jesús se hace totalmente presente y puedo dar fe de que lo que le dice el sacerdote a uno en ese momento, después de uno confesar los pecados, no es el sacerdote el que lo dice, sino que es Jesús, porque le dice a uno cosas que solo Jesús y yo conocemos, nadie más las conoce, ni siquiera el Padre, ni siquiera podría intuirlo por los pecados que uno comete. Entonces ahí está el regalo tan grande de la confesión. Y pues bueno, llegó ese primer regalo de la confesión y tiempo después, pues mi madre decide ir a una hora santa en la iglesia del barrio donde vivíamos. Y pues ella me invitó, es que veas que va a haber una hora santa esta noche. Y yo, pero ¿qué es eso? Pues yo no entiendo. Yo solo conozco la iglesia, los sacerdotes, que el incienso, que tenía algo peculiar de que a mí el incienso no me gustaba. Yo cada vez que leía incienso me daba estornudadera, pues me daban muchos estornudos. No podía, se me alborotaba una alergia en la nariz y me sentía muy mal. Y, y bueno, llegó a esa hora santa y eso fue como, wow, o sea, como, uy, esto existe en la iglesia, no puede ser. Yo no conocía que la iglesia es mucho más de lo que pintan que es. La iglesia no es solo las viejitas rezanderas que van todos los días a la iglesia, ni mucho menos los sacerdotes eh, que muestran tantos casos de sacerdotes que actúan bien, actúan mal, pero son sacerdotes, o que monjas que, como en las películas que las pintan, que es que son estrictas y con rejo en mano, no, eso no es la iglesia, es lo que quieren hacer saber que es la iglesia, pero la iglesia es espectacular, es lo más maravilloso porque pues es que se ve el amor de Dios en todo. Entonces, pues, a partir de esa hora santa, ahí sí decidí empezar el camino con Dios. Me preparé para mi primera comunión. Luego a los 2 años fue mi confirmación. Y desde ahí hasta este momento, pues Dios ha hecho muchas cosas en el camino, hasta traerme a la divina voluntad, que es donde estoy ahora. Y pues la divina voluntad, lo más grande que he podido encontrar, que es parte de esta iglesia católica, es súper profunda, es un cambio de vida total. Entonces, pues sí, es como un resumen de mi testimonio. Así es, normal, porque allí, ¿no? En la organización, ¿no? De la Watchtower, los testigos de Jehová, pues claro, allí nos hablan mal de los sacramentos, ¿no? Nos hablan mal de los sacerdotes, nos hablan mal de la iglesia, ¿no? Para ellos también la iglesia, pues, eh, es la gran ramera, el papa es el anticristo, ¿no? Para el testigo de Jehová, la iglesia católica es lo peor de lo peor que te puedas encontrar en este mundo, ¿no? Y luego cuando nos encontramos pues, con personas, ¿no? Como Natalia, que se dan cuenta de la magnitud, de la grandeza que es ser católico y la belleza que es serlo. Y cuando descubre, ¿no? La hermana, como ha comentado hace escasos minutos, ¿no? Que descubre el sacramento de la penitencia, la confesión, se te abre un mundo nuevo entre ti, ¿verdad, hermana? Te das cuenta que en la tierra sí hay poder para perdonar nuestros pecados, ¿no? Tal como dice San Mateo capítulo 9, versículo 6, ¿no? En adelante, ¿no? Donde el pueblo de Israel pues tuvo que reconocer que en el mundo sí existían personas, ¿no? Existían hombres que podían sanar y también podían perdonar pecados, ¿no? Y cuando eso lo descubre alguien, pues debe de ser maravilloso y yo me deleito en lo que comenta la hermana, ¿no? Porque ver una persona que descubre la belleza del sacramento, ¿no? Pues para mí me llama la atención y me sorprende, ¿no? En cada hermano que yo veo que descubre, ¿no? El perdón, ¿no? De nuestro Señor por medio del sacerdote. Sí, 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 es impresionante y pues gloria a Dios que existen los sacramentos, ¿cierto? Porque fue el mismo Jesús que los instituyó cuando vino aquí a la tierra, entonces son muy especiales todos, cada uno tiene su forma especial de acercarnos más a la fe y
una relación más profunda con Él. Así es, así es. Es vivir más intensamente, ¿no? Con nuestro Señor, ¿no? Con la comunión, con la confesión, eh, el sacramento del matrimonio, ¿no? Donde van tres al altar, van el marido, van la mujer, van los dos novios y de la mano de Jesús, ¿no? Porque si ese matrimonio no va de la mano de Jesús, pues tiene visos de que va a durar muy poquito, ¿no? Si no se invita al Señor y se vive ese matrimonio como el Señor lo quiere. Sí, tal cual. Sí, no, en este camino, pues, primero conocí, cierto, los sacramentos que todo el mundo conoce, que la primera comunión, confirmación, confesión, la Santa Eucaristía, que es la más grande y la más importante. Cuando yo no conocía la iglesia, que tenía oportunidad de ir así fuera por un evento o un matrimonio, lo que fuera, pues yo sí preguntaba, pues le preguntaba a mi mamá como, madre, ¿qué es eso que se están comiendo? Pues esa cosa redondita, ¿eso qué es? Eso sabe rico. Y ella me decía como, no, pues es como, haga de cuenta una hostia, pero sin sabor. Y yo, bueno. Entonces yo siempre tenía como la curiosidad de saber qué era, como de probarla. Y llegar, digamos, al día de la primera comunión y probarla por primera vez que era con el vino, pues fue como, bueno, ya sea que sabe, pero no sabía qué estaba recibiendo. Y en la confirmación tampoco supe qué estaba recibiendo. Apenas hasta hace unos 2 o 3 años he sabido realmente qué es la Santa Eucaristía como tal, a través de la Divina Voluntad. Es que ahí Jesús nos ha enseñado, digamos, con los encuentros que hemos tenido, con los estudios que hemos hecho en Divina Voluntad, nos hemos dado cuenta de que es el pan vivo, pero no solo pan vivo, sino que ahí está todo Jesús contenido, está su creación, su redención, su santificación, está toda la persona de Dios mismo, está totalmente presente para que nosotros nos volvamos agrarios al momento de que lo recibimos. Entonces ahí me acuerdo mucho de un santo que creo que era San Juan María Vianney, creo, no sé, uno que se le iluminaba aquí cuando recibía la Eucaristía. No recuerdo cuál es. Yo tampoco. No, no lo voy a engañar. Sí, sí, había uno que cuando recibía la comunión se le iluminaba inmediatamente el corazón, aquí en el pecho. Entonces ahí uno se da cuenta de que uno se vuelve sagrario vivo y por eso pues recibir la Santa Eucaristía no es solo, bueno, la voy a recibir porque todo el mundo la recibe, o la voy a recibir por costumbre, o la voy a recibir porque, pues para probar eso a ver a qué sabe, pero es que no es eso, es ese alguien que estamos recibiendo. Entonces ahí he aprendido mucho que la Virgen María acogió a Jesús tal cual sagrario vivo desde que fue concebida y aún hoy en día siguen siendo uno. Jesús y María son uno. Entonces, al ser ellos uno, uno también se vuelve, valga la redundancia, uno, se entrelaza el alma y Dios cuando uno recibe la Santa Eucaristía. El misterio más grande de la Iglesia Católica es la Santa Eucaristía, porque pues eso era algo que también yo no sabía. Cuando el sacerdote coloca las manos así, empieza ese momento tan solemne, la Eucaristía ya no es pan y vino, sino que ya es Jesús, literal, cuerpo y La, sangre. la epíclesis se llama ese gesto de Exacto. consagración. Es el Ajá, sí. momento cumbre. Ajá, sí. Entonces, pues yo no sabía que en la epíclesis Jesús pasaba a ser cuerpo y sangre literal, y yo era como, pero ¿cómo es posible? ¿Será que somos caníbales? ¿Qué, qué es eso? Pero uno se da cuenta de que es que las cosas de Dios no se trata de entenderlas, sino de tener fe, que eso era algo que a mí también me causaba, yo siempre buscaba la razón lógica de todo. Entonces, yo quería tener la razón lógica de la Santa Eucaristía, de la razón lógica del Rosario, la razón lógica de por qué, como así que la Virgen se fue y no murió, sino que se la llevaron dormida al cielo, y así de muchas preguntas existenciales de un cristiano. Yo quería encontrarle la razón lógica, pero pues, como dice San Agustín, como creo que Jesús le dijo a San Agustín, es más fácil meter el mar en un vaso de agua que descubrir la grandeza de Dios, pues
creo que es algo así, no me acuerdo bien del dicho, pero sí, o sea, Dios, seguir a Dios se trata de fe y de todo, sobre todo amor, porque uno solo es capaz de lograr vivir y hacer cosas que uno no haría en su sano juicio por amor, porque pues uno muchas veces hace sacrificios gigantes, transforma hasta su vida completa por alguien que uno ama, pero si se trata de Dios y si uno se enamora verdaderamente de Dios, ahí es donde la vida verdaderamente cambia, es el verdadero cambio. Así es, así es. Yo creo que cuando, ¿no? Ha dado la hermana la clave, ¿no? Cuando verdaderamente amas a Dios, pues cambiamos, ¿no? Yo recuerdo, hermana, un amigo, ¿no? Un compañero de trabajo, y me comentó un día algo parecido, ¿no? A lo que me comenta, ¿no? Él tenía a su mujer, a su actual mujer, pero en aquel momento era su novia, y esta señorita, pues, fumaba, ¿no? Y a él, pues eso era algo que no le gustaba para nada. Y le dijo, si quieres que seguimos adelante, tienes que dejar los cigarrillos. Dicho y hecho. La muchacha lo dejó, están hoy felizmente casados, y esa señora pues no ha tocado más el tabaco más en su vida, ¿no? Eso es una manera también, ¿no? De poderlo ver para nosotros, ¿no? Si yo soy un mentiroso, un envidioso, amo el dinero por encima de todas las cosas. Soy un gritón, un ladrón, un sinvergüenza. Y un día pues descubro el amor de Jesús. Pues, yo tengo que dar al traste, ¿no? A todo eso, ¿no? Como decía Pedro en sus cartas, ¿no? Antes de nuestras vidas pues éramos ladrones, éramos personas que causábamos mal, y ahora que conocemos a Jesús hemos reconducido nuestros caminos, ¿no? Pues de la misma manera, ¿no? Si decimos que amamos a Jesús, si lo amamos, pues debemos también de demostrarlo, ¿no? En nuestra vida, en nuestro testimonio, ¿no? No vamos a cambiar de aspecto. Yo no voy a ser más guapo ni más feo, ¿no? Por seguir a Jesús, ¿no? Físicamente voy a ser la misma persona, pero ni me va a crecer el pelo, ¿no? Por eso, por mucho que lo pida. Pero se nos No, tiene que cambiar. la verdad es que Jesús hasta esas cosas sí las tiene en cuenta, porque he conocido testimonios de personas que se rejuvenecen, que les crece pelo, sí pasa, Pues dígame el y remedio. muchas cosas. Luego, cuando terminemos el programa, pues me pasa el contacto que me interesa. Sí, sí, Y es eso, ¿no? Que si decimos que vamos a Jesús, pues ese cambio se nota, ¿no? Van a decir la gente, pues, bueno, ¿qué le pasó a Natalia? Si Natalia antes siempre estaba aquí de chismorreo con nosotras, y ahora parece que no quiere nada con nosotras, algo trama, no sé qué está haciendo, ¿no? ¿No? Ya hay un cambio, ¿no? Antes nos gustaba el chisme, ahora no. Éramos mentirosos, pues ya no mentimos. Nos gustaba engañar a la gente, ya no engañamos, ¿no? Sino que ya, como dice la escritura, ¿no? Ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, ¿no? Y eso se nota. exactamente. Y la gente se mosquea, no sé, porque se queda viéndote y dice, no entiendo el cambio de esta persona, ¿no? Y se quedan cavilando, pensando, ¿no? Pensando en qué ha podido ocurrir, ¿no? En la vida. Pues es Cristo que eh, lo he encontrado un buen día en la Eucaristía, ¿no? O en la hora santa, como nos comenta la hermana, ¿no? Un encuentro con el Señor, no una idea, pues, así etérea, ¿no? Sí, yo sé que existe un Dios, no. Cristo es un Dios que se deja encontrar. Y la hermana lo encontró, y yo lo encontré, y tu hermano, si te empeñas, también lo vas a encontrar. Eso es así. Exactamente. Sí, no, y pues, por ejemplo, pues, sin decir nombres, obviamente. Hace poco, pues, me quisieron grabar también que para un testimonio, pues, también fue como muy sorpresivo que me llamaran, porque pues, yo no esperaba nada de esto. Llega un comentario de una persona que dice, pues ya queriendo hablar un poco más de la divina voluntad, que comenta que la divina voluntad es muy exigente y que se trata de darlo todo, pero yo me pregunto, la iglesia como tal no se trata de darlo todo por Cristo, pues tal cual, independientemente del grupo apostólico al que pertenezcamos,
forma de fe que sigamos como la espiritualidad, digamos, ignacianos, franciscanos, lo que sea. Hay mucha riqueza en la iglesia, mucha doctrina, la teología del cuerpo, muchas cosas. Desde todos y cada uno de esos puntos de la fe, el punto es dar la vida por Cristo, literal. No es solo esperar, bueno, es que yo me voy a salvar porque yo voy a misa todos los días, porque yo hago el Santo Rosario todos los días. Pero Dios sí está verdaderamente aquí en el corazón, o sea, es lo más importante. Si Dios no está en el corazón, por más 20.000 santos rosarios que hagas, por todos los días que te confieses, por todas las misas que hagas, si Dios no es el centro de nuestro corazón y de nuestra vida, ahí no hay nada. Pues puede que sí nos salvemos, pero lo importante es llegar a glorificar a Dios en la eternidad de eternidades, no solo acomodarnos en la realidad que vivimos, que muchas veces es una realidad que está guiada por el mundo y no por Dios. Que el mundo nos está llamando mucho hoy en día, sobre todo a los jóvenes, yo lo sé, es muy fuerte, el mundo llama muy fuerte porque se hace ver hermoso, gratificante, triunfo, poder, riqueza, belleza, placer, pero nada de eso es importante cuando uno conoce el verdadero amor de Dios. Y pues eso fue lo que me pasó a mí cuando llegué a la Divina Voluntad, que pues yo ya llevaba como 7 años en María Mediadora, yo ya estaba en el grupo juvenil, estaba a punto de ser líder de ese grupo juvenil y llega un punto en el que aparece la Divina Voluntad, que también fue, digamos que el medio que el Señor me ha dado para llevarme ha sido mi madre. Entonces, pues mi madre me dice, Natalia, compré las obras de la Pasión, y aquí las tengo, las horas de la Pasión de Luisa Picarreta. Entonces, pues yo era como, bueno, ¿y eso qué es? Bueno, yo nunca he leído La Pasión de Jesús, me puede llegar a interesar, lo voy a leer. Pero estaba muy reacia, como, ay, mi mamá ahora que se metió, ¿qué es eso? Eso sí será de la Iglesia Católica, ese qué enredo será algún grupo separado de quién sabe dónde que se dice católico, y bueno, entonces empecé a leer las horas de la Pasión y empiezo a leer la primera y empiezo a llorar y yo como, bueno, ¿y por qué estoy llorando? ¿Qué es esto? Entonces ahí me doy cuenta que es que en las horas de la Pasión de Luisa Picarreta es el mismo Jesús quien narra lo que vivió interiormente en toda su pasión, desde el instante en el que se despidió de su madre con sus apóstoles hasta el instante en el que la Virgen María lo enterró en el sepulcro, lo dejó allá encerrado en ese sepulcro con la piedra y todo. Entonces, pues es muy profundo porque es que ahí no lee que es que Jesús, todo lo que hizo desde que fue encarnado, inclusive, fue vivir una pasión eterna, vivir una pasión en la que clamaba al Padre y le clamaba todo el tiempo, Padre, míralos, son tus hijos, yo los amo, tú los amas, nosotros los creamos, Padre, ayúdalos, Padre, que reconozcan que aunque son pecadores, mi amor es más grande que ese pecado, porque es que también nos pasa mucho y lo sé por muchas personas, que es que nos da miedo seguir a Dios, porque es que somos muy pecadores y muy indignos, que porque es que Dios está así como un Dios así, haga de cuenta, yo me acuerdo mucho del Zeus de la película de Hércules de Disney, que es que está así con un rayo, Tin, veas que usted hizo tales, Tin, Tin, y entonces así con rayos, no, Dios, para nada es eso. Que eso fue algo que también aprendí desde mi infancia, ¿cierto? Que yo creía que es que Dios era un Dios castigador y que es que Dios me va a condenar y que es que Dios me va a meter en la lista de las ovejas negras. Ese no es Dios. Esa es la idea de Dios que hay en muchas partes, en el mundo, en muchas organizaciones, en muchas partes. Pero en Divina Voluntad uno se da cuenta de que el Padre Dios como tal es el ser más tierno, amoroso y gigante que puede haber. O sea, con él no hay pierde, como dicen, porque pues el padre es el mismo que se encarga que fue el que nos creó, primero que todo, y es el que él mismo se encarga de transformar toda nuestra vida en amor mientras uno se deje, que él ve la disposición.
A él no le importa si uno cometió 20.000 pecados, si uno fue a 20.000 religiones tratando de buscar a Dios, si uno fue ateo, si uno fue, bueno, tenía mil ideas en la cabeza porque uno las aprendió en el mundo. A lo único que le importa es que uno le diga, bueno, papá Dios, te reconozco primero que todo como papá, deseo entregarte mi vida, estoy dispuesto. ¿Qué quieres de mí? Cuando uno le dice esas palabras, ahí es que uno empieza a actuar, porque fue justo lo que me pasó a mí. Yo estaba en una hora santa, bueno, no, en una hora santa, no, en un oratorio, y justo fue un momento en el que me pasó de todo. Pues yo estaba estudiando una carrera de educación infantil para ser profesora y perdí el semestre. Y pues para mí fue un choque muy fuerte porque yo era una persona que yo no perdía ni una sola materia del colegio, de donde yo estudiaba, y siempre intachable, siempre la niña excelente, la niña que no tenían que decir, y pues llegar a un programa en el que perdí el semestre para mí fue una frustración total. Y pues en ese justo momento no solo fue perder el semestre, sino que también le terminé la relación al que tenía en ese momento como novio, porque era un novio del mundo, no, él no creía en Dios. Y yo le di un ultimátum de que hiciera un retiro y que empezáramos el camino de Dios juntos, y él me dijo que no. Entonces yo dije, por eso me acordé cuando dijiste ahorita lo del tabaco y esto, porque mi historia fue parecida. Yo le dije a él como, mira, empecemos el camino de Dios juntos y seguimos juntos, pero si no, esto se acabó. Por más que te quiera, por más que te adore, por más que ya llevemos tiempo juntos, primero Dios. Y el resto, voy a contar algo aquí que pues no sé si en algún momento lo llegué a ver, no creo, o puede que sí, pues para Dios no hay nada imposible. Hubo un momento en el que me tocó decirle, mira, es que, como dice la palabra, primero está Dios y el resto viene por añadidura. Entonces él me dice, entonces yo soy un añadido. Y pues en ese momento me causó mucha gracia, pero es verdad, es que todo lo demás es añadidura. Lo importante es Dios. Entonces, pues sí, yo le dije, te adoro, te quiero, me encantaría seguir contigo, pero primero Dios. Y ya perdí mucho tiempo en mi camino espiritual por estar contigo, porque apenas estaba empezando mi camino de conversión, de fe, de propio. Porque una cosa es decir que no entro a la iglesia católica y que no va a misa y que no reza el rosario, pero otra cosa es uno decir, bueno, ahora sí voy a aceptar de que Dios entre a mi corazón y lo transforme. Y literal, pues en ese momento fue que lo decidí. Me volví totalmente eucarística. Yo ya no me quería perder ni una sola hora santa. Si yo no podía comulgar, me sentía muy mal, entonces hacía lo posible por estar en gracia, buscaba la confesión constantemente y siempre, siempre buscando estar con Jesús de Eucaristía. Ese siempre ha sido como mi horizonte, estar con Jesús de Eucaristía, porque es muy grande. Y bueno, no, pues me desvié totalmente, llegué pues a la divina voluntad, como estaba contando, pues las horas de la pasión súper recomendadas, porque pues sí, si quieren conocer el interior de Jesús, vean las horas de la pasión de Luisa Picarreta. Se van a dar cuenta de la diferencia que hay entre la película de La Pasión de Cristo o cualquier otro libro de la pasión a este libro. Este libro cuenta unas cosas que uno se queda como, uff, o sea, eso no lo pudo haber escrito una persona que solo estudió hasta segundo de primaria. Eso lo escribió Dios mismo, porque hay cosas teologales muy fuertes, muy elevadas. Hay cosas que vienen de la doctrina de la iglesia que uno dice como, sí, eso lo tuvo que haber escrito alguien muy docto. Eso no pudo ser una señora y X que estaba en una cama. Entonces, pues sí, totalmente invitación a las horas de la pasión de Luisa Picarreta. No tengan miedo de seguir la divina voluntad porque es que dicen, ay, es que eso no se conoce, ay, pero es que eso sí es aprobado por la iglesia. Ay, es que pues nada se sabe, ¿cierto? Pero solo les puedo decir que la divina voluntad cambia la vida, literal, transforma la vida. Es totalmente aprobada por la Iglesia Católica. Benedicto XVI junto a San Juan Pablo II fueron los que
sacaron el libro de Dios el libro del cielo de Luisa Picarreta al público porque estaba entre los libros prohibidos del Vaticano. Ellos fueron quien descubrieron esos libros y quienes decidieron sacarlos porque descubrieron la riqueza que hay en ese libro del libro del cielo. Entonces, pues, totalmente, o sea, por ejemplo, ahorita lo que es la familia de la Divina Voluntad en Colombia, que pues todavía no conozco en otros países, somos 30 personas que estamos en constante formación, estamos aprendiendo cosas fuertesísimas sobre Dios, sobre su amor, sobre todo, Él nos ha llevado en un camino de amor muy fuerte, en donde nos dice, es que yo soy su padre, yo los amo, yo sé cuidarlos, ustedes tienen que creerme, porque es que nosotros no le creemos a Dios, uno dice, ah, sí, Dios muy bien, por allá en la nubecita, sí, pero yo aquí en la tierra estoy solo, y no, Dios está, cuanto más solo se sienta uno, más cerquita está Jesús, está sentado aquí al lado de uno, y al otro lado está la Santísima Virgen María. Entonces, pues total invitación a la Divina Voluntad, no sé si hayan preguntas al respecto. Sí, ha habido sobre ese tipo de revelaciones, ¿no? Y esos escritos, ¿no? De Luisa Picarreta, ha habido en ciertos sectores un poco de recelo, ¿no? Sí, Incluso yo tengo un amigo que es muy dado a esta devoción, ¿no? Y yo un día, ¿no? Pues lo piqué un poco, ¿no? Digo, mira, eso no está aprobado por la iglesia, ¿no? Para picarlo un poquito, ¿no? Y, y, se, ujú, y, se, y se revelaba un poco, ¿no? Yo creo que ahí hay muchísimo, ¿no? Que investigar los teólogos, ¿no? De la iglesia, en mi opinión, ¿eh? Luego la iglesia, pues, pues dirá lo que tenga que decir, ¿no? Eh, es un libro, son unas revelaciones muy elevadas, ¿no? Como dices, hermana. Y no es un libro, no es un material que lo pueda leer cualquiera, ¿no? Sino personas, pues, que sí quieran tener esa elevación espiritual, ¿no? Las personas que quieran sentirse más elevadas, ¿no? No quiero decir que con eso, pues, vamos a sustituir la Sagrada Escritura, ¿no? Eso para nada. La Biblia, el magisterio y la tradición. Eso ante todo. Pero como revelación particular, pues nos puede servir mientras la iglesia no diga lo contrario, ¿verdad? Cuando la iglesia diga, pues esos escritos, pues están prohibidos para los cristianos. Pues entonces, pues el cristiano pues tendrá que decidir si lo deja o no, ¿no? Pero hasta que la iglesia no diga lo contrario o hasta que lo apruebe totalmente, porque ahí hay estudios para unos pocos de años, ¿no? Y no sé yo si está todo cerrado ya o no. Ahí mi ignorancia es toda, ¿no? No sé si la iglesia ha llegado a estudiar punto por punto todos esos escritos, ¿no? Que no lo sé. Si la hermana lo sabe, me puede corregir. Pero hay sí, no, muchísimo pues, material. sí, sí, no, pues lo que yo conozco hasta el momento, primero que todo fue que San Juan Pablo II junto a Benedicto XVI fueron los que encontraron los libros en los libros prohibidos del Vaticano, estaban guardados allá. Después de que ellos los sacaron a la luz, pues hubo un estudio de parte de ellos, porque cuando eso Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, cuando eso era de los teólogos más grandes de la Iglesia Católica, pues ellos hicieron un estudio exhaustivo del libro y por eso lo sacaron al público, porque en esa época pues solamente se podían leer las horas de la pasión, no se podía saber nada más, ni del libro del cielo, ni nada de esto. Pero se llegó al punto de que para la gloria de Dios, pues el Vaticano aprobó la Divina Voluntad en cuanto a familias, en cuanto a grupos de oración, en cuanto al estudio del libro del cielo. Y justamente hay una carta de un arzobispo de Trani, Italia, en donde tiene aprobación del Papa Francisco, en donde menciona que hay total libertad para que se elaboren grupos de oración, familias de fe, en divina voluntad para el estudio de los escritos de Luisa Picarreta, ya que pues
van conforme a la doctrina de la Iglesia, complementan el Evangelio y son totalmente, pues, están totalmente unidos a la Iglesia Católica. Así es. Incluso, Entonces, incluso, hermana, en mi parroquia, en la Purísima, ¿no? Aquí en Málaga, pues hay un grupo, hay un grupito que se reúnen, no sé si eran los jueves o los viernes, y se reúnen para leer esos escritos, ¿no? Y analizarlo, ¿no? Poner una puesta en común y aprender de esos escritos, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que son útiles también para nuestra vida de fe, ¿no? Cuando los obispos pues aprueban que un escrito se pueda leer en la parroquia, pues entonces pues, estamos hablando algo que va en serio, ¿no? No se va a leer cualquier cosa, ¿no? En los grupos de nuestra parroquia. Y hay muchas personas que siguen y estudian esos escritos y sienten que su vida, pues, su vida espiritual, pues, se eleva, dicen sentirse más plenos, ¿no? Siempre que sea así, ¿no? Siempre que esa devoción no derive, ¿no? Al error, pues la iglesia, pues, los aprueba, ¿no? No hay nada, hasta el momento, no se ha encontrado nada que contradiga, ¿verdad? Ni el magisterio, ni la tradición de la iglesia, ni tampoco la Sagrada Escritura, ¿no? Y como dice la hermana, ¿no? Son escritos que tú dices, bueno, una señora que es casi analfabeta, ¿cómo ha podido escribir eso? Esa señora no ha sí. salido de su habitación, ¿eso cómo es? ¿No? Estoy dando pequeños detalles, ¿no? Para ver si algunas personas pues pueden que no conozcan esa devoción, pues digan, pues mira, pues voy a investigar un poquito sobre esta señora a ver qué es lo que puede Pero aportar. en cuanto a eso, de investigar sobre Luisa, pues yo sí les pido como mucha atención, pidan discernimiento, pidan ayuda del Dios Altísimo, porque pues como la divina voluntad no es tan conocida, han habido muchas partes en las que no se ha dado a explicar bien o se dicen cosas que no van al caso. Vayan a la fuente. Si quieren, les puedo compartir el link del canal de YouTube de la Casa de la Divina Voluntad Dios Padre, que es el grupo de oración de aquí en Colombia. Claro, Allí se explica qué es la Divina Voluntad desde el Catecismo, desde la Biblia, desde la Iglesia Católica, y ahí van a tener como un panorama más claro de qué es la Divina Voluntad, de la biografía de Luisa Picarreta para que entiendan quién fue la que el Señor utilizó para dar a conocer la Divina Voluntad. Y pues también algo como que quería decir es que, digamos, en el libro del cielo hay pasajes del Evangelio donde Jesús hablaba de anécdotas que él los profundiza en el libro del cielo. Entonces es como muy chévere porque no es como, uy, yo no sabía que esto se interpretaba así. Y pues también ha habido sacerdotes que han llegado a conocer la divina voluntad, donde hay uno que él estudió, él nos decía, es que yo no puedo creer que yo, sacerdote, me he dedicado a estudiar toda la vida teología. Me fui 7 años a Italia a estudiar teología en forma profundamente, intensamente. Y ustedes llegan y me presentan el libro del cielo y me dicen que en solo 36 libros está la teología más simple de la Iglesia Católica. Es profunda, pero es muy simple, o sea, llega a cualquier persona y la pueden entender muy fácil. No del primer totazo, porque pues sí, es fuerte, pero es Jesús se encargó de que con el libro del cielo, que pues justamente aquí lo tengo para el que no lo conozca, no sé si ahí se ve, se ve perfectamente. Sí, el libro del cielo, ¿qué estaba diciendo yo? Bueno, en el libro del cielo pues justamente Jesús mismo dice, es que yo no quiero cosas complicadas, yo no quiero ser un Dios exigente, yo no quiero ser un Dios por allá en la nube, yo quiero ser un Dios que está al ladito de ustedes, que los ama, que los acompaña y sobre todo que les quiere dar a conocer quién soy yo de la manera más simple, que yo soy un Dios simple y un Dios de amor. Entonces, así es. de eso se trata la divina voluntad, de la sencillez y del amor de Dios. Así es, así es, hermana Natalia. Pues totalmente recomendable. La hermana pues nos va a dejar ese link
que se va a quedar después aquí debajo en la descripción del video. Y por supuesto, pues también las redes sociales que tenga la hermana también las van a encontrar aquí debajo, ¿verdad? Para que puedan seguirla y puedan, pues, compartir, ¿no? Pues todo lo que podamos descubrir de la divina voluntad y podamos también, pues, compartirlo con ella, ¿no? Pues, hermana Natalia, ha sido un placer tenerla aquí. Ha sido un lujo, ¿no? Que nos hable, pues, de la divina voluntad para que los hermanos que no sepan de qué se trata, pues se inicien en esos escritos, ¿no? De Luisa Picarreta y, por supuesto, pues que nos llenemos de Dios, ¿no? A través de esos escritos, ¿no? Yo espero que ese testimonio, pues, nos sirva para edificar nuestras vidas, para crecer más espiritualmente, llenarnos más de Dios, que el llenarte de Dios no sea el llenarte de soberbia, sino el llenarte de amor, que sea el que te vayas acercando cada vez más, con más frecuencia a los sacramentos, ¿no? Porque son los medios de salvación que nos dejó nuestro Señor en su Santa Iglesia Católica. Solamente tiene una iglesia, un solo cuerpo, ¿verdad? Pues, Natalia, mil gracias. Ha sido un placer compartir este ratito Sí, no, todo contigo. para la gloria de Dios y pues solo quiero decir a todos los hermanos Ajá, que cualquier cosa que venga de Dios es para el bien del alma, entonces así es. nunca hay que cerrarse a nada. Sé que de pronto esto lo van a escuchar personitas que vengan de otras doctrinas, de otras organizaciones, de otros lugares. Hermanos, nosotros no queremos atacarlos, nosotros queremos amarlos, así Para como los nada. ama Dios. Entonces, todos somos hijos de Dios, todos estamos llamados al amor, aquí estamos para amarlos, para recibirlos con los brazos abiertos. Independientemente de lo que sea, Cristo tiene sus modos y sus formas. Entonces, pues sí, aquí estamos. Así es. Así es. Pues a los hermanos que nos están viendo, pues les animo, ¿no? A que le den like a este video, porque de esa manera es la única también, ¿no? La única manera que YouTube pues tenga en cuenta este testimonio, ¿no? Este video, pues al darle like, YouTube va a darle más cobertura, ¿no? Dentro de la plataforma. Y si te gustó, pues por supuesto, pues compártelo, suscríbete y sigue a nuestra hermana en sus redes sociales, ¿no? Que encontrarás toda la información aquí debajo. Pues, hermanos, como siempre, pues os deseo que paséis muy buena tarde. Lo que queda de día, pues que lo llevéis lo mejor posible en el Señor y que Dios os guarde, el Señor os bendiga. Amén.